consejos. Recordemos primero que todo la estática. La pulsera la debemos colocar en la caja en las partes metálicas que no están pintadas para favorecer la conductividad. Otro consejito. El disco duro, cuando lo manejemos, siempre tengamos en cuenta que es muy importante, que vale mucho y que es muy delicado. Entonces, no lo dejemos caer, no lo golpeemos. En el momento de instalarlo, si estamos instalándolo con la caja del computador en posición vertical, el disco puede caerse adentro del computador, se golpea y se dañan los platos que están adentro. Y las cabezas pueden hacer contacto con el disco y se pierde la información. Otro consejo con el disco duro. Muchas veces las personas pueden colocar el disco duro directamente sobre la caja metálica y eso en la mayoría de los casos ocasionaría un cortocircuito y se podría quemar el disco duro. Lo mejor es utilizar una espuma antiestática. Se puede colocar encima y ahí sí conectarlo, o si tenemos unos cables largos, hacerlo por fuera. Por último, quiero recordarles que al manipular la memoria, tenemos que tener cuidado de no tocar los contactos, habernos descargado o estar en contacto con tierra por medio de la pulsera, para no quemar la memoria. Y ya había dicho último, pero se me olvida una cosa muy importante. Cada vez que trabajemos con el computador, cada vez que le queramos hacer un cambio interno, cada vez que queramos abrir la caja del computador, debemos desconectar el cable de poder, siempre. Siempre, siempre desconectar el cable de poder. Continuando con las instalaciones, entramos a la unidad de CD quemadora o DVD-ROM. En este caso le podemos colocar el jumper en Cable Select o en Master porque tenemos conectado un disco SATA. La unidad de CD se coloca por el frente de la caja. La atornillamos y le conectamos el cable de 80 pines, conexión IDE. Enseguida, lo que necesita esta unidad de CD es un poco de corriente para arrancar y estaría lista. Antes de continuar, hablemos de dos cosas importantes referentes a las unidades de CD o DVD-ROM. Una sería la apertura de emergencia de la puerta de la unidad y la otra es la sección de los jumpers en la parte trasera. En el caso de que saquemos la unidad de CD y se la vayamos a poner a otro computador o se la prestemos a alguien o nos hayan prestado una y sin querer haya olvidado a alguien un CD en su interior y sea en ese momento muy complicado instalarlo, pues las unidades tienen una salida de emergencia para tales casos, que está ubicada en este orificio pequeñito
en el cual podemos introducir un clip, hacer un poquito de fuercita y abrir la unidad para rescatar el CD. El siguiente caso, o el siguiente tema que les quiero comentar acerca de las unidades de CD o DVD-ROM, es el de los jumpers. Al igual que en los discos duros, estas unidades tienen unos jumpers para comunicarse con los otros discos o con otras unidades en el modo de master, esclavo o cable select, que sería selección por cable. Este jumper coordina esas operaciones. Si lo coloco en este caso, por ejemplo, es cable select o selección por cable, en la mitad es el esclavo y en el costado derecho es el master. Ya sabemos para qué sirven estos jumpers, pero era necesario comentar que las unidades de CD también tienen esta opción. Las tarjetas de expansión son todas esas tarjetas que enriquecen nuestro computador, aumentan las opciones, actividades y acciones de la tarjeta madre, como por ejemplo controlador de video, aumenta la memoria de video, aumenta el sonido, mejora la calidad del sonido o nos da una mayor velocidad en la transmisión de la red o una red inalámbrica, etc. Tenemos tarjetas de audio, tarjetas de video, tarjetas de red, tarjetas Firewire para transmisión de video a alta velocidad. Y por último, por ejemplo, tarjetas de sintonizadoras de televisión o tarjetas especializadas en captura de video, por ejemplo. Todas esas son las tarjetas de expansión. Enseguida instalaremos la tarjeta de video, que en este caso es una PCI Express y le corresponde la ranura del mismo tipo que está ubicada cerca al procesador. Lo que tenemos que hacer es empujar hacia abajo firmemente hasta que oigamos que se asegura y luego la atornillamos. De por sí, todas las tarjetas de video se instalan en la primera ranura, en la que está más cerca del procesador. Ahora instalaremos una tarjeta de audio. Esta es una PCI. Y la colocaremos en la ranura PCI que está a nuestra disposición acá. También la atornillamos. Anteriormente se acostumbraba instalar un cable desde la tarjeta de audio hasta la tarjeta madre o hasta la unidad de CD para utilizar la unidad directamente desde la tarjeta de audio conectada a la unidad de CD para acelerar el audio, pero ya con las últimas generaciones de computador ya no es necesario. Y para terminar con las instalaciones de tarjetas de expansión, incluiremos en esta ranura una tarjeta de red. Como verán, está la tapita de metal todavía. La vamos a quitar. Lo que debemos hacer es moverla hasta que las ataduras se rompan. También es PCI. Ya estamos casi listos. Lo que debemos hacer
es revisar y recordar que hayamos apretado todos los tornillos, que hayamos colocado todos los tornillos que son necesarios. Nos aseguramos que no nos quede ningún hoyo faltando en la tarjeta madre y en los discos y le damos la vuelta. Ahora terminamos de ajustar los discos por el otro lado. Colocamos los tornillos . Démosle la vuelta. Y revisemos la conexión de los ventiladores que están pendientes. Este, por ejemplo, que sería el principal, que está aquí. El del procesador está conectado. Y removemos los cables que estén en contacto con los ventiladores o con el disipador de calor de la tarjeta de video o el disipador de la tarjeta madre. Podemos incluso pegarlos con una cinta a algún lado para que no estorben. Bueno, ya casi terminamos. Nos falta colocarle la tapa al computador. En este caso, esta caja viene con un túnel de ventilación que se coloca justo encima del procesador. Esto contribuye al enfriamiento, a la disipación del calor. Como pueden darse cuenta, las cajas siempre hay que empujarlas por arriba y por abajo para que cuadren las pestañas y encajen correctamente. Y nos falta solamente atornillarla. Ahora vienen unos tornillos maravillosos que solamente se necesitan los dedos para atornillarla. Ya no necesitamos destornillador, cosa que facilita mucho. Y pasaríamos ya la instalación del sistema operativo, la corrección de la BIOS y las modificaciones que hay que hacerle a la motherboard. Y vamos a ver cómo es. Bueno, ya terminamos de armar nuestro computador e hicimos la prueba del encendido. Si encendían todos los ventiladores después de haberlo armado, encendió. Entonces, es el momento de entrar a la BIOS a configurar el computador desde la motherboard, desde la tarjeta madre. ¿Cómo se entra a la BIOS? Yo enciendo el computador y empiezan a salir una serie de mensajes que nos informan sobre la memoria, el test de la memoria, los discos, el nombre de la BIOS, el tipo de tarjeta madre, bueno, la velocidad del procesador. Y ahí también salen los letreros que nos indican cómo entrar a la BIOS. Puede ser utilizando la tecla F2, utilizando la tecla suprimir, utilizando la combinación Control S o Control Alt suprimir. Justo en el momento del inicio del computador, hacer alguna de estas combinaciones de teclas para poder entrar a la BIOS y configurar el computador desde allí. Hemos entrado al setup de la BIOS o al menú de configuración de la tarjeta madre. Este es el menú principal.
Aquí podemos ver unas cuantas opciones que podemos ir seleccionando con las teclas hacia la derecha o hacia la izquierda y que nos presentan diferentes menús donde podemos reconfigurar la BIOS. En el menú principal tenemos información general de la BIOS, como por ejemplo la velocidad del procesador, la velocidad del bus, de la memoria, la cantidad de memoria que tengamos y el módulo de memoria en el cual está instalada. Vamos a cambiar de menú al avanzado. Tenemos un primer menú de boot configuración, configuración de arranque. Acá podemos cambiar la velocidad del ventilador de la CPU, podemos cambiar que si el computador arranca con la tecla numlock encendida o no, las velocidades del ventilador de la caja, la velocidad, podemos forzar el procesador en dado caso que lo permita. Para salir con escape nos devolvemos al menú anterior. Vamos a ver la configuración de periféricos. Acá podemos habilitar el puerto serial o el puerto paralelo. También habilitar o deshabilitar la tarjeta de audio que estaría integrada en la tarjeta madre o la tarjeta de red que estaría integrada. Se pueden deshabilitar en caso de que queramos incluir una tarjeta nueva. Vamos a devolvernos. Entramos a la configuración de drives o de discos. Tenemos activado en este caso la detección automática. Escogemos la opción de nativo para que la motherboard nos permita utilizar las dos conexiones SATA e IDE. El SMART, que es un proceso de los discos duros que permiten que el computador analice si el disco está funcionando correctamente y nos entregue un mensaje de advertencia en caso de alguna falla. También nos avisa en qué puerto SATA tenemos instalado el disco duro y cuántos tenemos. También nos avisa que como máster primario en IDE tenemos conectado una unidad de CD-ROM. Vamos a devolvernos. Configuración de disco floppy, la tenemos deshabilitada, se puede habilitar. Se le da Enter y se puede habilitar. O se puede colocar automática para que el computador la identifique solito. Si yo la habilito, entonces me abre la posibilidad de escoger qué tipo de disquete y si habilito o no habilito la detección de la protección del disquete. Ahora la volvemos a deshabilitar y cambiamos de menú. Esta BIOS tiene un menú para configuración del bloc de notas de registro que guarda la tarjeta madre en caso de que haya sucesos. Entonces, aquí podemos entrar a ver el registro. Desde la última fecha que pasó, dice que no encontró el teclado, por ejemplo. Ahora nos devolvemos. Acá podemos borrar ese registro, podemos habilitar que funcione y marcar algunos elementos como ya vistos. Nos devolvemos, entramos al menú de configuración de video. Acá escogemos la velocidad de la tarjeta de video, la cantidad de memoria de video que le vamos a otorgar desde un principio y vamos a escoger cuál va a ser el adaptador de video primario.
Entonces en este caso lo tenemos automático, pero le podemos escoger que sea la tarjeta integrada o la tarjeta PCI Express que le hemos instalado. Ahora nos devolvemos y entramos al menú de monitoreo de hardware. Nos pide que si lo queremos ver y nos muestra velocidad de procesador, la temperatura y los voltajes que están ocurriendo al interior del computador. Vamos a la configuración del chipset. Lo que tiene instalado el computador. Podemos forzar la velocidad del bus, la velocidad PCI, la velocidad del bus de la memoria. Podemos entrar a la configuración de la memoria, le podemos cambiar la velocidad también, le podemos permitir que se fuerce o no, le podemos cambiar, en este caso está en automático, la vamos a poner en manual para que nos permita entrar a cambiar todas estas opciones.